¿Listos? Tenemos una nueva serie, ¿verdad? Una nueva serie que se llama Forjados. Un difícil tema, pero bueno, va a ser bueno porque vamos a salir bendecidos, edificados, vamos a salir transformados, tocados también, y vamos a salir incómodos, molestos con nosotros mismos. De eso se trata. El Evangelio de eso se trata, de edificar nuestras vidas, de transformarnos, de cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de actuar. Amén. Bueno, forjados. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Di conmigo, fuego y martillo. Fuego y martillo es lo que necesitamos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Fuego y martillo. En todas las iglesias, y me atrevo a decir que en ciertas organizaciones, habrán dos tipos de personas. Los que somos discípulos y los que somos seguidores o creyentes. No me contestes cuál eres. ¿Cuál de eres? Pero en todas las iglesias tiene que haber discípulos y seguidores. Siempre va a haber así. Igual en las organizaciones siempre hay gente que cree en la visión y gente que solo participa en la visión de una organización. Pero hablando del tema eclesiástico o religioso, siempre van a haber dos tipos de personas. Gente que cree, ¿verdad? Gente que participa, seguidores, gente que va por la multiplicación de los peces y los panes, gente que busca un milagro, una sanidad, pero va a haber gente también o personas o creyentes que son discípulos. Y esos son muy pocos, muy pocos. En todas las iglesias hay muy pocas personas que sean discípulos. Pero déjame decirte que las pocas personas que somos discípulos somos los que hacemos la labor del evangelismo, ¿verdad? La labor de hacer iglesia, que es complicada, no es fácil, pero de alguna u otra forma así es el evangelio, así es la iglesia o así es el tema religioso. No sé en qué parte estás, si eres discípulo o seguidor, pero todos necesitamos fuego y martillo. Así se llama el tema, o en la serie de este mes que se llama Forjados. Y yo buscaba la palabra forja, y dice Google, o el internet, la forja es un proceso de manufactura conformado de metales que modifica su forma, es un herrero, obviamente, mediante la aplicación de... Es que no sé qué hay, sí, con mi tablet aquí. Dios mío. ¿Qué? Su forma mediante la aplicación de enormes fuerzas de compresión o golpes, generalmente con la ayuda de golpes de martillo, prensas o troqueles. Amén. Eso es la forja. Es un herrero que usa el hierro o el carbón, ¿verdad? Funde con fuego, hace una masa y con el martillo empieza a darle forma. Creo que hay programas que hablan de eso, hacen cuchillos o cosas de ese tipo. Esa es la forja. Entonces, nosotros somos como ese tipo de material, como el hierro. Estamos así en bruto, ¿verdad? Y necesitamos ser formados por la palabra de Dios, ¿verdad? Formados y discipulados por la palabra de Dios. Amén. Somos esas personas. Cuando uno llega a los pies de Cristo, uno llega de una forma y Dios empieza a moldearte de otra forma. Por eso todos necesitamos fuego y martillo. Amén.
Porque no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando uno llega a los pies de Cristo, uno no puede seguir igual. Puede seguir más o menos, pero igual no. Pero aquel que se deja moldear por fuego y martillo cambia su forma de vivir para cambiar su forma de actuar también. No sé si me explico aquí. Amén. La vida cristiana no es un camino fácil para nadie. La vida cristiana es un proceso de transformación día con día, mes con mes, año con año. Es difícil. Pero así como el hierro necesita ser pasado por el fuego y golpeado por el martillo para convertirse en una herramienta útil, nosotros también necesitamos ser forjados por la palabra de Dios. Necesitamos ser forjados por la palabra de Dios. Todo el mundo quiere el fuego, pero no quiere dar el martillo. Amén. Me repito. Todo el mundo quiere el fuego, la unción de Dios, pero no el martillo de Dios. Es la parte más difícil. ¿Estamos acá? Porque ¿quién quiere ser golpeado? Nadie. Nadie quiere ser confrontado. Pero es necesario. A nadie nos gusta, a mí no me gusta que me digan mis verdades, o a ti te gusta que te las digan. A mí no me gusta que me digan mis verdades, me enoja pues. Cuando tu esposa te dice, te pones contento. ¿Ah? O tu esposa te dice una verdad. O cuando tú le dices una verdad a tu esposa se pone contenta. ¿Ah? Sí. Y ya sí dice que sí, es que tú la tienes bien sujeta. ¿Ah? A nadie nos gusta o les gusta que nos digan nuestras verdades. Es incómodo, molesta. Pero para ser transformados y ser una herramienta útil tenemos que ser dejados moldear por la palabra de Dios. Sigamos aquí. Hoy quiero enseñar 2 puntos. Fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es la palabra que purifica y consume lo que no sirve. El oro, para sacar el mejor oro, tiene que pasar por fuego porque tiene ciertos metales que no sirven y se van separando. Pero solo el fuego permite ver la diferencia entre un metal y otro metal. Y se tienen que separar. Dice la palabra en Malaquías 3:2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata traerán a Dios ofrenda en justicia. Amén. El fuego quema el pecado. La palabra de Dios quema el pecado. Tú no puedes estar igual con la presencia de Dios. Amén. No sé cuántos años tienes en la iglesia. No sé cuántos años tienes tú aquí en la iglesia. Y no has pasado por fuego. Solamente tuviste un encuentro. Te estás sirviendo. Pero hay cosas que todavía siguen ahí. La Biblia dice en Juan 16:7, hablando del fuego de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia,
de pecado y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. La Biblia nos enseña que no hay poder humano en la tierra que no nos pueda convencer. Aquí puede venir el mejor pastor, puede venir aquí a predicarte. Pero si no te convence, ¿quién te puede convencer? Si ni tu padre y tu madre te convencieron, mucho menos alguien que no sea tu papá y tu mamá. El único que nos puede convencer de todo pecado se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. No hay nadie, no hay más. No hay poder humano en la tierra que te convenza de tu pecado. Por más que, repito, te traiga un pastor, por más que yo te esté enseñando, por más que te motive, te enseñe, te diga A, B, C, D, esto es, por más que yo te diga, si no te convence el Espíritu Santo, no va a pasar nada. No sé si me explico acá. Hay personas que tenemos años, me incluyo, tenemos años sirviendo y seguimos teniendo problemas porque no nos ha convencido el Espíritu Santo. No nos ha convencido. Seguimos de la misma forma. Solo que levantamos los brazos, adoramos, servimos, tocamos el piano, alabamos, estamos en cabina, abrimos las puertas, servimos en parqueo, estamos aquí sentados. Pero nuestras vidas no cambian porque no nos hemos permitido que el Espíritu Santo nos convenza. Hay cosas que sí, pero hay cosas en que no. Hay cosas que sí quieres entregar y hay cosas que no quieres entregar por cuanto a ti te convienen. Entonces todos tenemos que pasar por fuego porque el fuego de la palabra de Dios quema todo pecado. Amén. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia enseña, es muy clara, la Biblia es muy clara, clarito. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Si tú sabes que a ti no te conviene el alcohol, no lo hagas. Si tú sabes que la infidelidad puede provocar un problema en tu matrimonio, no lo hagas. Tú sabes que el ser deshonesto no te conviene, no lo hagas. Si tú sabes que drogarte es malo, que pierdes la cabeza, no lo hagas. Pero nadie te puede convencer. Ya te dieron el mejor consejo, pues. Pero si el Espíritu Santo no te ha convencido, no va a haber poder humano. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, por eso sigues así, diantre. No le digas nada, no digas, es broma, es broma, es broma. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. No importa los años que tengamos en la iglesia. Si no hay nada que te convenza, el Espíritu Santo no te ha convencido, vamos a seguir siendo las mismas personas de siempre. Siempre. Por eso muchos cristianos o creyentes no han podido a pasar a un nivel de fe en sus vidas personales. Hablo de su vida, en su diario vivir. Porque siguen con los mismos problemas de antes. No han permitido que el Espíritu Santo les convenza de lo que les tiene que convencer. La Biblia dice que Dios aborrece al pecado. Y en lugar de nosotros de aborrecer el pecado, nos aferramos más a que nos agrade. Si el Espíritu no ha puesto en ti un aborrecer del pecado, nadie puede hacer nada.
No sé si me explico. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. A ti te debe de aborrecer el pecado. Aborrezco el pecado. Me desagrada el pecado. Y pecado todo. O sea, hay muchas cosas que debemos de... Por ejemplo, quiero que hagas porque aquí lo que abogo siempre es que tengamos el discernimiento todo. Porque tu problema no puede ser el problema tuyo. O sea, todos tenemos un problema diferente. O sea, el problema de él no puede ser el mismo problema. ¿Sí me explico? A lo mejor, con mucho respeto, tú eres chismosa, pero la otra no. No es el mismo problema. O tú eres chismoso y el otro no. O sea, por ejemplo, alguien tiene problema con el alcohol y hay gente que no tiene problema con el alcohol. O sea, cada quien tiene diferentes situaciones en la vida y luchas diferentes. Entonces, lo que quiero es que tú puedas tener discernimiento, que el pecado que tiene la persona a tu lado no es el mismo que tú puedes, no es tu mismo problema. Pero cada quien tiene un problema y que tiene que saberlo tratar con el Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros estamos en las cosas de Dios por muchos años y seguimos teniendo problemas con el esposo, con la esposa, con nuestras relaciones, con nuestra vida íntima, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida, con las relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Seguimos siendo necios más que personas sabias con la palabra de Dios. Entonces, no importa los años que tengamos, si no hay poder humano que te haya convencido, o sea, solo el poder del Espíritu Santo te puede convencer de todo pecado. Amén. Amén. Mira, dice la Biblia, y te voy a poner un ejemplo que, aunque no lo tengo aquí, lo dice. Jesús caminó con sus discípulos. Y aún caminando Jesús con sus discípulos, hasta ellos dudaban de Jesús. Hay una prédica que yo armé hace muchos años que dice, cuando todo va bien, es muy fácil de creer. Cuando Jesús estaba vivo con sus discípulos, todos eran buena onda con Jesús. Cuando todo estaba bien con Jesús, vieron a Jesús hacer milagros, ese es mi Jesús. Vieron a Jesús multiplicar los peces y los panes, ese es mi Jesús. Vieron a Jesús, vieron los discípulos que Jesús resucitó a su amigo, ese es mi Jesús. Inclusive Pedro, Jacobo y Juan, Jesús le dijo, vengan conmigo, vamos al monte. Y ahí vieron Pedro, Juan y Jacobo la transfiguración de ¿quién? De Jesús. Y dijeron, ese es mi Jesús, somos los brothers. Pero cuando todo está bien, están bien con Jesús. Pero cuando a Jesús le empezó a ir mal, todo el mundo se fue. Lo dejaron solo en la cruz. Solo. Nadie estaba con él. ¿Y dónde estaban ellos? Todos se fueron. Por eso Jesús dice, es necesario. Tuvo que morir él y ascender a los cielos para que el Espíritu Santo quedara en su lugar. Y ahí fue que todos los convenció. La presencia del Espíritu Santo. Me voy yo, pero se quedará alguien mayor que yo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Fue que convenció a los discípulos cuando vieron, porque el Espíritu Santo resucitó a Jesús, y cuando vieron ese poder, dijeron, realmente sí es el Hijo de Dios. Cuando iban camino, no me acuerdo quiénes iban caminando ¿cómo se llama? Camino de Maús. Iban caminando unos que eran discípulos de Jesús, y ellos venían diciendo, ay, nosotros que pensamos que él era el Hijo de Jesús, de Dios. Inclusive dudaban. Pero cuando el Espíritu Santo resucita a Jesús, cuando vence la muerte el Espíritu Santo, ellos realmente se convencen, oye, sí es cierto, al grado que todos los discípulos de Jesús murieron creyendo por Jesús, nunca negaron la fe. Pero antes de la presencia del Espíritu Santo, habían negado a Jesús, lo abandonaron. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando, sí o no?
Pero cuando la presencia del Espíritu Santo llegó a la vida de ellos, ninguno negó a Jesús y murieron ellos casi de la misma forma que Jesús, de forma dolorosa. Entonces, si a ti no te ha convencido el Espíritu Santo, no hay poder humano que pueda convencerte de tu pecado. Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Tiene que llegar un momento en tu vida en que tú digas, aborrezco esto. Yo me acuerdo cuando yo fumaba hace muchos años, antes de Cristo. No era sí era fumador. Viernes, sábado y domingo. Y entre semana como que 2 o 3 cajetillas, ¿no? Pero viernes, sábado y domingo era jueves y el cuerpo lo sabe, ¿no? Cuando yo fumaba, pues me gustaba fumar a veces puro. Y uno se sentía así que, Y cuando me convierto a Cristo, el olor a cigarro, no lo soporto, pues. Hay cosas que aborrezco en mi vida. Hay cosas que no y que me faltan que el Espíritu Santo me convenza. ¿Me explico? Pero tiene que llegar a un punto que lo que más te afecta a tu vida, lo tienes que aborrecer. Porque sin fe es posible, sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno de los motivos de que yo pueda agradar a Dios es actuando con fe. De que si Él es mi Señor y mi Salvador. Y si yo creo en el poder del Espíritu Santo, tengo que dejar de hacer eso porque sé que no me conviene. Amén. Tengo que aborrecer el pecado, no agradarme al pecado. No sé si me estoy explicando. Amén, amén, amén. Y te digo algo, Satanás ya fue juzgado. ¿Sí sabías eso? La Biblia dice que nosotros, ahí lo tenemos debajo de nuestros pies. El problema es que tú te quitas de donde Él, porque tú lo tienes debajo de los pies, te haces a un lado para que Él esté sobre ti. Pero el enemigo no es Satanás. El enemigo número 1 eres tú. Eres tú mismo. Eres tú. La Biblia dice aquí, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay otros versículos que hablan donde ya Satanás fue vencido. Desde el momento en que Jesucristo resucitó, fue vencido por Él. El que no ha sido vencido eres tú. No sé si me explico. Amén. Amén. El problema es que no nos queremos negar a nosotros mismos. Sigamos el segundo punto, el martillo. ¿Qué es el martillo? Es la palabra que corrige y da forma a nuestro carácter. ¿Verdad? Ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ya redarguyó en nuestro corazón. Ahora sigue el martillo. Es la palabra, es la disciplina, es el discipulado que me va a moldear. Consejo tras consejo, exhortación tras exhortación, para que yo sea un vaso agradable para el Señor, una herramienta útil para el Señor. Amén. El martillo es la palabra que corrige y da forma a nuestro carácter. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para toda qué? Buena obra. ¿Para toda qué? ¿Pero qué es buena obra para ti? ¿Mm? Actuar conforme a la palabra. ¿Qué es buena obra? A veces uno no piensa, ¿qué es buena obra? ¿Para qué es buena? ¿Para qué todo? La buena obra es que tú seas el mejor papá, el mejor mamá, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor abuelo, la mejor abuela, el mejor hijo de Dios, la mejor hijo de Dios, el mejor servidor, la mejor servidora, la mejor alabanza, la mejor... Ese es lo que quiere el Señor, exhortarnos, redarguirnos, enseñarnos para toda buena obra, a través de la palabra, a través de la disciplina, del discipulado. Esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Tenemos que dejarnos formar por la palabra de Dios. No sé si me explico. Amén. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. La disciplina a nadie nos gusta, a mí no me gusta. Pero la disciplina nos da forma, el discipulado nos da forma. Amén. Por eso yo te preguntaba, ¿eres discípulo o eres un seguidor más? Esta iglesia hace discípulos, ir y hacer discípulos. A todos los carmelitas, a todos los campechanos, a todos los mexicanos, ir y hacer discípulos. Esta iglesia debe estar llena de discípulos, de gente y de hombres y mujeres que hemos pasado por fuego y martillo. Hemos tenido discipulados nosotros desde que nació esta iglesia y eran más fuertes que antes, que ahorita. Hoy parece que ya me volví pastor de cristal también yo. Ya hasta tengo miedo de decirles las cosas porque con miedo a que se vayan de la iglesia. ¿En qué momento caí yo en la trampa de eso de ser buena onda? Si antes le dábamos fuego y martillo y taca, para que fuéramos moldeados mucho de esta iglesia, somos de lo que iniciamos al principio de esta casa. No hagan esto, no hagan el otro, no hagan el otro, esto y que el otro. Así. ¿Por qué crees que empezamos puntuales? Porque empezamos puntuales desde hace muchos años. Porque me acuerdo que yo empecé a caminar con las cosas de Dios. Y me acuerdo el segundo o tercer servicio que fui a Manantial de Vida en la Ortiz Ávila. Llegamos y me acompañé a Gina, que era la pastora en ese momento, la que predicaba solamente, y no había nadie, y me dice, le digo, Gina, ¿pero por qué vamos a empezar? Si no ha llegado nadie, no importa. Tenemos que empezar a las 9, y yo así como... No, yo le decía, no, hay que esperar que llegue la gente, no. A las 9 se empieza, llegue quien llegue. ¿Verdad? Porque tantito tú le dices a la gente a las 9:30, llegan a las 10:30. Y nuestra gente se acostumbró, nuestro equipo, a las 9 de la mañana, y así fue siempre. Las reuniones de mi discipulado, me acuerdo que me decían, ¿y no lo podemos hacer más tarde? No, imagínate que yo le empiece a preguntar a cada uno de mis discípulos, ¿a qué hora pueden? Todo el mundo me va a decir a su hora. Nos vemos en mi casa a las 8 de la noche. Mamá de calle, a las 8 de la noche. A las 8 se tiene que empezar. Y punto. Si no puedes, no pasa nada. Solo discúlpate que no puedes ir. ¿Verdad? El discipulado transforma nuestras vidas. Como cuando me preguntaba a mi discípulo, pastor, ¿y puedo hacer trans así, dar el diezmo a los otros, a la empresa? ¿Qué te dice el Señor? Porque primero te preguntan a ti para que el peso de la gloria le caiga a uno.
Y yo les decía, bueno, ¿y qué te dice el Señor? No, pues no, pues no. ¿Quieren que le diga yo que si se puede tantito? No se puede. No se puede. No, no y no, y punto. Y puedo hacer algo así muy pequeño. No, no se puede. Pastor, es que mi esposa, tu esposa, que es que ella es ¿eres hombre o mujer? ¿Eres hombre? Es que mi mujer me pega. Casi me dicen así. Eres hombre y como hombre tienes la fortaleza para soportar eso y otras cosas más. Es la mujer que Dios te dio. Y es la mujer que tú le dijiste que sí a Dios. Y mucho de lo que es ella, tú se lo has enseñado a ella. Y ahora que ya le enseñaste a hacer así, ya no te gusta como es ella. Pero tú eres el responsable de la mujer que tienes. Porque muchos hombres conocieron a su esposa sin tomar y sin fumar. Y ahora que fuman y toman, le dicen borracha. Y le dicen viciosa. O sea, ya no te gusta lo que tú transformaste. ¿Sas culebra dirían por allá? El discipulado transforma vidas. Fuego y martillo, fuego y martillo. Palabra, Espíritu Santo, ¿verdad? Uno como pastor los guía, pero si el Espíritu Santo ya te convenció, créeme que vas a tener una vida mucho mejor. Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra corrige y da forma a nuestro carácter. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese. Tome su cruz y siga. Cada golpe de la palabra de Dios en tu vida es un acto de amor que nos transforma. Mira, yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado así como a mí me pasó, porque no soy la excepción. Pero a mí el que me convenció fue el Espíritu Santo, que en ese momento no sabía. Casi todos conocen mi testimonio, y nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido un volver en sí en nuestras vidas. Todos hemos tenido la oportunidad de sentir ese volver en sí, ese volver de decir, me he dado cuenta que estoy mal, me doy cuenta que estoy mal, que estoy grave, me doy cuenta que necesito ayuda, no puedo seguir así, me doy cuenta que lo estoy regando todo, me doy cuenta que mi infidelidad está echando a perder todo, me doy cuenta que las drogas, que el alcohol, que la homosexualidad, me doy cuenta, todos hemos tenido un volver en sí en la vida. Todos, absolutamente todos. Me doy cuenta, sé que soy un monstruo. ¿Y qué vas a hacer con eso después? ¿Qué vas a hacer? Me doy cuenta, y en ese volver en sí, todo lo tenemos, pero ¿qué haces en ese punto? En ese punto, cuando tú te das cuenta, es cuando viene el poder de Dios. Yo me acuerdo que yo estaba sentado, y como muchos de ustedes han tenido un encuentro, yo estaba en un encuentro en mi casa y ahí tuve
una presencia que no sabía que era el Espíritu Santo, que yo ya había tenido un volver en sí, pero no sabía cómo empezar, no sabía cómo dar el paso. Y cuando tengo ese volver en sí, los siguientes días tuve un encuentro en ese momento que hoy sé que es el Espíritu Santo, que me convenció de lo que yo tenía que hacer ya, porque ya lo había perdido todo. Ya lo había perdido. Ya había perdido ya todo, mi relación con mi esposa, con mis hijos. Solo era cuestión de tiempo que todo, porque mi esposa había decidido seguir a Cristo y ella había decidido seguir a Cristo y no iba a dar un paso atrás por mí. Ella no iba a dar un paso atrás por mí. Ella ya había decidido seguir a Cristo. Y no había plan de negociación con ella ya. Bueno, yo lo sé ahora porque ya me convertí, ¿verdad? Pero en ese punto yo no lo sabía, pero ella había decidido seguir a Cristo sin importar que nos divorciáramos. Había decidido seguir a Cristo sin importar si yo la mantuviera o no la mantuviera. Ella había decidido seguir a Cristo y que ella había decidido que era su Señor y su Salvador. Cuando yo tengo mi encuentro, el Espíritu Santo me convenció de lo que yo tenía que hacer. Por eso te digo, no hay poder humano que no te convenza, solo el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, dice aquí, en Romanos 8:16. ¿Y para qué es todo esto? No es para que tú te glorifiques. Por eso es importante que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir avanzando. Pero nadie se quiere negar a sí mismo. Nadie se quiere negar a sí mismo. Porque el Espíritu de Dios es tan grande, pero nuestra carne es tan débil que no queremos nosotros aborrecer el pecado, sino agradar a nuestra carne. Nadie quiere negarse a sí mismo, nadie quiere negarse, nadie quiere ceder. Si alguien tiene la culpa, la tendrán otros, menos yo. Nadie quiere ir a la cruz. Nadie quiere ir a la cruz, nadie quiere ir a la cruz. Es mejor ser seguidor. Es mejor comer, ¿verdad? De la multiplicación de los peces y los panes, es más fácil. La verdad es más fácil, pastora Tere. Es más fácil venir aquí, comer de la multiplicación de los peces y los panes. Es más fácil levantar las manos, orar, a llorar un poco, sentirnos bien con nosotros mismos. Y nos vamos a casa, que negarse a sí mismo. Es más fácil eso. Es más fácil que venir a la iglesia y tocarle el codo al esposo para que, mira, te está hablando. Pero no puedes decir, Dios está hablando a mi vida porque necesito cambiar. Es más fácil eso. Nadie se quiere negar a sí mismo. Nadie quiere montarse en la cruz de Jesús y seguir, no. Es más fácil que otro lo haga por nosotros. Es más fácil ver milagros. Es más fácil ver que otros caminen. Pero yo siento que es más fácil conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Yo siento que es más fácil eso. Es más fácil ser libre que ser preso de la amargura, del odio, del rencor, de la envidia, de los celos, del dolor, de la desesperanza. Pero lo complicamos más. Solo queremos el fuego, pero no el martillazo. Queremos la unción, pero no la transformación. Queremos la unción, pero no el discipulado en nuestras vidas.
Amén. Queremos estar, pero al mismo tiempo no estar en las cosas de Dios. Inclusive lo has llegado hasta a pensar, si funciona en Él, con chance le entro yo. En serio. Si cambia, ahí vemos si yo cambio un poco. Pero primero quiero ver que Él haga algo, porque nadie quiere negarse a sí mismo. Vamos a ver si es cierto, si es Dios. Vamos a ver si es cierto, si existe Dios. Vamos a ver si hay un milagro. Primero, vamos a ver primero para luego creer. Pero nadie se quiere negar a sí mismo. Nadie quiere estar dispuesto a que le digan las cosas como son. Amén. Esta iglesia siempre debe de discipular, dar el consejo bíblico y que no nos demande Dios ese consejo por causa de no desagradar a esa persona. Antes me preocupaba mucho eso, iglesia. No le voy a decir nada porque tal y se va de la iglesia. Pero si no le digo las cosas como son, Dios me va a demandar a esa persona por dar el mal consejo. Mejor me atrevo a darle consejo correcto y que Dios lo bendiga a que me maldiga a mí. Amén. 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 Y dejemos que el Señor dé testimonio de nosotros, como dice la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿qué? De Dios. Permítete pasar por fuego y martillo. Amén. Permite pasar por fuego y martillo. Deja que Dios te bendiga. Deja que la palabra de Dios te bendiga. Porque dice aquí el Salmos 1, de 2 al 3, el que medite en la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De agua viva. Amén. Permítete ser bendecido por la palabra de Dios. Deja que corra dentro de ti ríos de agua viva. ¿Ríos de agua? ¿De agua qué? Porque el agua cuando está estancada, ¿qué? ¿A qué? Apesta. Y pesta feo. A veces sin darnos cuenta, lo voy a decir, perdón, con mucho respeto, pero hay personas que apestan con su forma de hablar, su forma de actuar y su forma de pensar. Lo único que sacan de su palabra, de su boca es apatía, desesperanza. No se puede, nunca se va a poder. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué vas? Una pérdida de tiempo. Pero las personas que tienen ríos de agua viva, hay en ellos palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en nuestra boca hay un milagro, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.